¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al tercer episodio de Respaldados de Grupo 3 Hermosillo. No nos presentamos porque ya nos deben de conocer. Hoy queremos hablar de un tema bien importante. Pregunta que nos han hecho muchos los clientes: ¿por qué está subiendo tanto mi póliza de gastos médicos? Antes de grabar este video estuvimos aquí en un debate, Luisca y yo, de qué debemos comentarles, cómo debemos comentarles, y queremos decirles cuáles son nuestros puntos de vista. No son una realidad al 100%, pero sí para que te puedan explicar más o menos qué es lo que está sucediendo en el mercado. Sí, cabe aclarar y entender que primero queremos hablar del tema básico, ¿no? De un mundo normal. ¿Por qué está cambiando o por qué mi póliza de gastos médicos va subiendo año con año? Muchos clientes me preguntan o tienen la inquietud de que porque contrataron su póliza muy joven ya están asegurando un costo bajo de su póliza. Y no es así. Efectivamente, cuando contrataron su póliza joven, pues les salía barata la póliza. Pero eso es debido a que la probabilidad de un siniestro era menor. Al ser más jóvenes es menos probable que nos enfermemos, ¿no? Entonces, ¿de qué te conviene contratarla joven? Pues porque te van a aceptar, no vas a estar enfermo, va a ser muy fácil tu inclusión a un seguro de gastos médicos, ¿no? Y vas a asegurar que cuando la necesites, pues ya tengas la antigüedad suficiente. Pero el costo, ese sí va a ir incrementando sin importar cuándo la contrates. ¿Por qué? Porque cada año vas a tener un año más de vida, cada año vas a tener un riesgo un poco más alto de usarla, y ese ajuste lo va a ir haciendo la aseguradora en el tema de costos. Quiero agregar algo a eso. Es que una póliza de gastos médicos es una póliza anual. ¿Qué garantía tienen las aseguradoras? Que te dan una garantía de renovación siempre y cuando lo hagas en tiempo y forma, pero es una póliza anual, la cual incluso año con año puede cambiar sus condiciones sin ningún problema. O sea, lo puede hacer cualquier aseguradora, decir: este año ya no va a cubrir estas enfermedades. ¿Por qué? Porque es un negocio y no las puedo cubrir. No ha llegado a tal tema, pero sí ha habido cambios y exclusiones, que es otro en las condiciones. ¿Por qué? Yo la contrato a los 20 años, vamos al cotizador, vemos cuánto le cuesta a una persona de 20 años y eso le cuesta el día de hoy. El año que entra esa persona de 20 años no necesariamente nomás sube la inflación, sube tarifas, sube la dinámica de cuánto va a costar esa póliza. Entonces tenemos que tener entendido que esa póliza va a subir sí o sí. Los factores que la suben, como ahorita lo mencionó Luis Carlos, pues es la inflación normal que tenemos en México, más una inflación médica, que esa es súper complicada de calcular. ¿Por qué? Porque tiene que ver los insumos médicos, los honorarios médicos, el ticket promedio de los hospitales, que también varía mucho. La siniestralidad. La siniestralidad de la aseguradora y a nivel nacional. Entonces son varios factores. Ahorita que hablo un poquito del ticket promedio, no sé si quieras ahondar en ese tema. ¿Qué pasó en la pandemia? Eso es lo que nuestro punto de vista, insisto. En la pandemia se elevaron los tickets promedio porque pues obviamente se llenaron los hospitales. Ese ticket promedio se elevó y desgraciadamente, no digo que todos los hospitales, ni digo un nombre en específico, pero algunos hospitales pues obviamente se acostumbraron a ese ticket promedio, lo quisieron mantener, y eso llevó a un alza en el costo de las pólizas de gastos médicos. Sí, y sin irnos tan técnicos o tan a detalle, o sea, tu póliza va a subir por la edad, tu póliza va a subir por la inflación de México, que cuesta más la leche, cuesta más las tortillas, eso va a pegar, y cuesta más por la siniestralidad. Ojo aquí, igual muchos clientes me dicen, la usé, me va a costar más cara, o no la usé, me va a costar más barata. No funciona así. La siniestralidad de una póliza de gastos médicos es una siniestralidad que le llamamos global. Y no por global nos referimos al mundo, sino global es a toda la compañía de seguros. En este caso, nosotros que representamos a GNP, toda la siniestralidad que tiene GNP afecta el costo de sus pólizas en general. Y luego, aparte, sus líneas de productos. Cada aseguradora tiene varias líneas de productos. No todas las pólizas de gastos médicos de GNP son iguales. Hay unas para ciertas cosas, otras para otras. Entonces, la siniestralidad de esta línea de producto va a afectar el costo del año que entra. ¿Debido a qué? Como bien lo mencionas, a final de cuentas una aseguradora es un negocio. Nosotros pagamos una prima, que es lo que pagamos año con año, y a raíz de un tema de estadística que se llaman los grandes números, se calcula qué tanto se van a usar las pólizas y qué tanto tienen que cobrar para sopesar todos esos siniestros que va a tener el año la compañía, ¿no? Entonces, año con año se recalcula. Si este año, como pasó con la pandemia que mencionabas, hubo una siniestralidad exagerada que no se pudo haber calculado porque no podíamos imaginar qué iba a pasar, se recalcula y pues hay un incremento. ¿Por qué? Porque tuvieron que pagar muchísimos siniestros las aseguradoras. Es correcto. Para lo cual no estaban preparadas, ¿no? Porque no lo tenían contemplado.
Sí, entonces, ahora me gustaría que habláramos un poquito más de qué puedes hacer tú si no tienes una póliza de gastos médicos, porque a veces puedes pensar, no, pues no la tengo porque ya estoy viendo que la pagan un año, el otro año le sube un 30%, un 15%, no quiero decir un número exacto porque, insistimos, depende mucho de tu edad. ¿Qué puedes hacer tú para que tu póliza pues, no llegue a subir tanto, o para controlar un poquito eso, o en qué productos, qué características pues tiene que tener un producto para que no tenga ese incremento tan alto? Sí, mira, anteriormente se buscaba que tú contrataras una póliza de gastos médicos, todos hemos escuchado, sin límite. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener un tema de que se me acabe. Deducible, el mínimo que se pueda, porque el día que quiera usarla, no quiero pagar nada. Coaseguro, si se puede cero, mejor, porque no quiero pagar nada. ¿Qué pasa? Al yo no querer pagar nada, pues todo lo paga la aseguradora. ¿Y cómo recupera ese dinero la aseguradora? Con el costo de la prima. Entonces, todo ese tipo de pólizas que son sin límites, deducibles súper bajos, es lo que encarece el mercado. ¿Qué está pasando? Las aseguradoras, el mercado está migrando a nuevos productos en los cuales hay una participación un poco más alta, y tampoco por decir un poco más alta, es decir, voy a pagar todo el siniestro yo, no se trata de eso, pero sí participar un poco más. ¿Cómo se hace? Sumas aseguradas que ya tienen un límite. ¿Para qué nos sirve que la suma asegurada tenga un límite? Porque estadísticamente no puedes calcular con un número infinito, que era la suma asegurada sin límites. Ahora sí puedes hacer un cálculo más real. Que ya tiene rato que no existen las pólizas sin límite, ¿verdad? Ajá. El número 2, deducibles. Los deducibles únicos o deducibles anuales. Se están usando más los deducibles anuales porque de esa manera participo un poco más. Y no solo participo más, aquí yo les aclaro mucho a mis clientes, el de poner un deducible anual hace que tú también te hagas más consciente de cómo usar la póliza, que ese es el otro tema de por qué suben las pólizas, por un mal uso de la póliza. Si yo como cliente contrato una póliza non plus ultra VIP, pues si me duele la muela me voy a querer ir al hospital más caro porque ya pagué por ese producto. Con los productos que nosotros manejamos, tú tienes la capacidad de escoger a dónde voy, depende de la gravedad del asunto. Y eres premiado, porque si tú te vas a un hospital, y no quiero decir de gama baja, sino que su ticket promedio, que esa es la palabra, es más bajo, por ende, tu deducible va a ser más bajo. Entonces dices, bueno, quiero pagarlo menos, si es algo que no requiere tanta especialidad, la cirugía, por ejemplo, pues me voy al hospital o una clínica donde voy a pagar menos. Y con eso ayudas a tu bolsillo, pagas menos deducible, Claro. ayudas a la aseguradora porque el dolor de muela en el hospital de este tamaño cuesta 100 pesos, en este cuesta 5,000 pesos. Entonces le va a costar el siniestro de 5,000 por algo que te pudiste atender en algo de 1,000, y tú también pagar menos deducible. Y eso va a afectar o beneficiar pues en que el costo de la póliza no se vaya incrementando tan fuerte como se ha venido incrementando. Sí, es a lo que vamos, pero también resulta, existe ahí un tabú, el decir, oye, un deducible anual, quiere decir que si me enfermo voy a tener que estar pagando un deducible anual, y mi póliza pues sí va a salir más barata, pero a la hora de un siniestro pues va a estar pagando un deducible anual y pues va a subir entonces la póliza. Estadísticamente, y lo hemos comprobado nosotros con los 20 años que tenemos en el despacho, el 80% de los siniestros que tenemos son cosas que se atienden en un año, entonces no es algo que sea crónico. Sí, sí existen los casos, e incluso los casos crónicos del otro 20%, me atrevo a decir que un 15% son 2 o 3 años, porque incluso cánceres que hemos pagado duran 2 o 3 años el gasto fuerte, y luego después ya se vuelve menor. Y a otras enfermedades pues son crónicas mucho más baratas, que incluso nos toca también casos, y quiero andar un poquito en este tema, clientes que tienen al mismo tiempo su seguro de gastos médicos y una prestación, ya sea de gobierno, digamos. Entonces, cuando es algo ya crónico, muy pequeño, un tratamiento de una diabetes, por ejemplo, que es algo extrahospitalario, dicen, pues sabes que para no estar pagando ese deducible anual contigo, pues esas medicinas me las está dando acá la prestación que yo tengo. Es un caso en específico, ¿verdad? Estamos hablando de la mayoría de la población que a veces tiene las dos prestaciones y lo tiene el seguro de gastos médicos. Y quiero hacer hincapié también en esto, el seguro de gastos médicos se llama gastos médicos mayores por algo, porque es realmente para algo grande, es realmente para algo que sí te puede sacar de balance económicamente. Entonces, si tenemos una cirugía, ahorita que decíamos el ejemplo, alguien que tiene un deducible de 15,000 pesos y la cirugía es de 20,000 pesos, va a decir, pues ¿de qué me está sirviendo el seguro? De 5,000 pesos nada más, de acuerdo. Pero cuando es algo mucho más grande y tienes un deducible, aunque sea de 100,000 pesos, pues
digamos 10 millones de pesos y nomás pagas 100 mil pesos, es donde le ves la razón a un seguro de gastos médicos mayores. Sí, y de Ese todos es el modos, concepto. el producto que nosotros recomendamos y el que estábamos hablando de los deducibles anuales, que bien indicas, solamente el 20% de los padecimientos regularmente brincan del año, también premia eso, de que cuando yo empecé mi padecimiento, un ejemplo del cáncer, pues sí, me fui al hospital más top porque quería la mejor atención y pagué el deducible más alto de mi póliza, porque me atendí en el hospital más caro. Al cabo de la vuelta de un año, pues a lo mejor ya no necesito la atención del hospital, ya estoy con medicamentos o tratamientos más tranquilos, Fuera ¿no? de hospital. Y la póliza premia eso, como ya no van a hacer, no me voy a ir al hospital más caro, ya voy a estar nada más recibiendo medicinas, te voy a cobrar el deducible más chiquito que tiene la póliza. Entonces, ese deducible que vas a pagar año con año no va a ser el más alto, va a ser el más pequeño y aún así va a seguir siendo rentable, para ti como asegurado, seguir usando la póliza aunque tengas que pagar ese deducible porque es el deducible más pequeño. ¿Qué genera esto? Un control de la siniestralidad. ¿Y qué genera? De lo que hablamos en un principio, pues un control de los costos también. No podemos garantizar que este tipo de productos no vayan a subir tanto, pero en lo que tenemos comercializándonos, que son alrededor de 5 o 6 años, hemos visto que en ese tipo de pólizas no es tan grande el incremento como en las pólizas de deducible único. Entonces, sí hemos visto un poco más de control en los incrementos. Y busca todo esto también la salud del asegurado, porque en México somos muy común de automedicarte. Entonces, tengo amigos, conocidos, clientes, parientes que hace años les dijeron que tenían hipertensión y que se tenían que estar tomando la pastilla, por poner un ejemplo. Como tienen su póliza de gastos médicos, pues meten el reembolso y siempre le están pagando la pastillita. Y como no tienen que pagar ningún deducible, pues así le siguen. Jamás vuelven a ir a revisarse a ver si realmente tienen que seguirse tomando la pastilla o tienen que seguirse atendiendo. ¿Qué pasa? Ahora tengo un deducible anual, ahora sí participo yo. Pues voy, año con año voy a ver con el doctor, oye, Voy a buscar mejorar mi voy a salud. buscar mejorar mi salud para no tener que estar tomando ese medicamento, para no tener que estar pagando ese deducible. Entonces, también me va a beneficiar a mí como usuario en mi salud el tener ese cierto control. Entonces, la idea es, pues que obviamente el negocio, de las aseguradoras siga siendo rentable, porque el día que deje de ser rentable, pues se acabaron los seguros de gastos médicos y entonces sí a ver cómo pagamos como particulares ese tipo de cuentas, ¿no? Entonces, busca mejorar los costos, mejorar los productos, mejorar las atenciones, ser más claro en sus condiciones, en sus exclusiones y sobre todo, pues que tú como asegurado tengas beneficios de salud y beneficios económicos. Y para cerrar, lo bueno, si tú no tienes póliza de gastos médicos, acércate a tu agente y dile que te dé opciones de deducible anual. Pero también, si ya tienes póliza, pero no la has usado, también puedes hacer cambios en tu póliza para irte protegiendo, ¿verdad? O sea, ir protegiendo que no vaya a tener esos incrementos tan altos cuando ya tengas una edad mayor. Entonces, pues la recomendación de nosotros es acercarte a tu agente. Si tú ya estás usando la póliza, es complicado, puede que se haga un cambio, pero ya tendría que verse muy, muy en específico ese caso. Pero sí es lo mejor que puedes hacer para pues, empezar a controlar un poquito esa alza de los costos. Y digo, ahondando un poquito en eso de los cambios, es una muy buena opción el cambio de póliza, compañía o producto cuando quieres mejorar los costos de tu póliza. Y también existe ahí el tema de si puedo o no puedo. Claro que puedes cambiarte de aseguradora, de póliza, de producto, siempre y cuando estés saludable. Y si no estás saludable, pues también depende de cuál sea el estado de salud, ¿no? Hay cosas que sí se puede, hay cosas que definitivamente no. Entonces, tener mucho cuidado al hacer algún movimiento ahí, pero sí es una opción, sí se puede cambiar de aseguradora o cambiar de producto para mejorar el costo de tu póliza. Síganos en TikTok, Instagram, Facebook, aquí donde lo están viendo en YouTube y esperen el próximo episodio. Gracias.